necesariamente seriedad. Y en Yogananda un poco se había marcado esta imagen de todos somos serios, todos somos perfectos. Por eso que cuando viajé a India, que yo quería entrar en el templo de Yogananda de India, no fui a Estados Unidos, que era donde tenían la sede central de Yogananda, porque yo veía a los monjes de Yogananda con sus ropas así perfectas, con un pin, es decir, una figura de metal con su símbolo el loto perfectamente ilustrado, y sus trajes y sus peinados impecables, y yo pensaba, eso no es natural, porque el ser humano es cambio, transformación, estar, no sé, reírse, llorar, toser, es un montón de cosas. Entonces por eso fui a la India, y ahí encontré justamente lo que esperaba, que era una cosa menos solemne, menos estructurada. En la India había olor a bosta de vaca, a boñiga de vaca por todos lados. La gente eructaba cuando comía, porque es su costumbre, se comía con la mano. No había desodorante, la gente olía como se dice, a sobaco, a axila, y era una vida mucho más natural. Así que en ese sentido, ese viaje a la India me conectó con ese lado, que después también lo vi en Ramakrishna, y en ese sentido me agradó bastante. ¿Cuánto tiempo estuviste en India y con qué fin fuiste a India? ¿Por qué el viaje a India? A India fui para, bueno, como te decía, para ingresar como monje, y mi intención era quedarme con ellos y bueno, ser un monje de Yogananda, vivir una vida de meditación, una vida de espiritualidad, y también justamente implicaba el celibato, y tenía que alejarme de toda vida social, lo cual siempre transmite como un cierto poder, como el poder de haber logrado dominar mis apetitos, y eso medio como que me gustaba, ser el monje poderoso, el yogi trascendente. Hoy lo puedo ver así. Y bueno, cuando estuve en Yogananda de la India, disfruté mucho la estadía, medité muchísimo también, muchísimo, practiqué las mismas técnicas que conocía, pero me descubría él mismo. Es decir, no noté que por el hecho de estar en la India algo cambiase, más allá de alguna experiencia que pude tener en ese momento especial, pero fuera de eso era el mismo Pablo de siempre. Y además me di cuenta de que participando en el movimiento del ashram, del lugar, me di cuenta de que no me sentía cómodo siendo un engranaje de la gran maquinaria de una institución. Tenía como un espíritu de libertad que me pedía ser yo. Y aunque sonara egoísta o egocéntrico, supe que era así, que si me quedaba dentro de una institución acatando normas y leyes, mi espíritu un tanto rebelde me iba a pedir todo el tiempo como ser yo mismo, y me iba a sentir oprimido. Así que agradecí esa permanencia, cosas que aprendí, como por ejemplo conocí por un instante a Nisargadatta Maharaj, que años después llegó a mi vida de otra manera. En ese momento fue a través de un hombre que era un norteamericano que estaba en el ashram, que venía de Atlanta, de la ciudad de Atlanta, y me prestó un libro para leer durante un rato largo, así que pude leer en lo que podía de inglés de Nisargadatta Maharaj, y era algo tan nuevo para mí que casi no pude absorberlo, y años después llegó a mi vida, pero ya tenía ese precedente. Así que bueno, pude ver gente de mucho corazón, como el Brahmachari Govardhan, que dedicaban su vida a ello y que lo hacían de corazón realmente, hombres así muy, muy intensos. Sin embargo, me parecía que la espiritualidad no estaba ahí, y por eso seguí mi camino, no me detuve. Era como un buscador constante de encontrar esa esencia. Era como que no me bastaba con estar bien en un templo, no me bastaba formar parte de una organización, no me bastaba tener técnicas bellísimas y cantos hermosos. Algo más tenía que ser. ¿Y entonces qué pasó? ¿Has llegado a la Argentina? ¿Y en la Argentina qué sucedió? Bueno, regresé a la Argentina y bueno, estuve un tiempo más en el templo de Yogananda, donde me miraban como, por un lado, como algo especial porque había vuelto de la India, como si... Porque está esa idea en Occidente de que ir a la India es como tocar el cielo con las manos. Y en realidad, si uno va a la India, es el mismo. El que va es el mismo que vuelve. Solo que quizás tuvo alguna experiencia especial, conoció a alguna persona bastante diferente o extravagante con respecto a lo que uno conoce siempre,
y bueno, eso parece que cambiara mucho las cosas, pero en el fondo aquí, en la China, en la India o en, no sé, en Groenlandia, somos los mismos. Así que habré estado un mes y medio más o menos en la India. Yo era muy chico y tenía muy poco dinero en ese momento que fui. Todo el viaje lo hice con unos $200, además del pasaje. Tenía muy poco dinero para moverme y nunca había salido de mi país. Así que era para mí una gran cosa y decidí regresar rápidamente después de eso. Así que seguí con mi vida normal de trabajo y fue como diluyéndose esto de Yogananda, fue como desapareciendo. Seguí yendo al templo de Yogananda, seguí practicando, pero ya no con la misma intensidad, ya no era algo que realmente me satisfacía. Lo que hice sí fue practicar yoga, posturas de yoga, y las practicaba en la terraza de mi casa. Yo vivía en un edificio, la terraza es la parte más alta del edificio donde las señoras van a colgar la ropa para que se seque. Y bueno, practicaba ahí diariamente, al sol, de paso tomaba el sol y ponía en práctica las cosas que iba aprendiendo. Y bueno, en ese ámbito fue que algunas vecinas que me fueron viendo un día me preguntaron: mira, ¿no quieres venir? O si juntamos 2 o 3 de nosotras, ¿no nos darías clases de yoga? Yo les explicaba que no era profesor, sino que estaba aprendiendo. De hecho, tenía muchas personas amigas que me iban como enseñando, me iban indicando, y había hecho algunos seminarios también. Así que bueno, acepté hacerlo. Quería preguntarte cómo era tu situación económica en ese entonces y qué decían tus padres al respecto de ti. Mi situación económica era patética, era desastrosa, porque no tenía un trabajo fijo, ya que mis padres querían que trabajara de algo que realmente me reportara un ingreso, y yo trabajaba de lo que podía, pintando casas en ese momento, trabajé tejiendo también, pero no tenía un trabajo fijo en sí, y yo sentía que mi dirección tenía que ver con este tipo de cosas, pero no sabía cómo estructurarlo porque era muy pequeño, era un joven. Entonces yo quería llevar gente, por ejemplo, con una especie de autobús a hacer un reconocimiento de las plantas medicinales de la zona y enseñarles, porque también estaba estudiando eso con un señor que sabe mucho en Argentina, o sabía mucho, llamado Caparelli, y bueno, mi padre me decía que no, que estaba loco, que nadie se iba a interesar en algo por el estilo, que lo dejara, que no pensara más en ello y que me dedicara a trabajar y a estudiar de cosas aparentemente más serias. Pero bueno, yo insistí en eso, contaba con el apoyo en ese sentido de mi madre, que como que soportaba un poco la cosa de que no tuviera un ingreso tan grande. Así que ahí comencé a dar clases de yoga a estas vecinas, como te contaba, y al principio eran clases muy rudimentarias porque yo no sabía demasiado. Pero bueno, mi espíritu de buscador era seguir aprendiendo siempre. Así que hice instructorados, me decepcioné cuando descubrí que, como toda persona, pensaba que los profesores de yoga nuevamente eran como ángeles, eran seres tocados por Dios para tener esa labor tan especial. Y bueno, descubrí que no era así, que tenían emociones humanas, que se peleaban entre sí. Comencé a hacer un instructorado de yoga en un lugar, en una institución muy conocida de Argentina, y cuando habíamos hecho unos 2 meses, destituyeron al que nos estaba dando el curso y nos quedamos sin profesorado. Así que 1 o 2 meses después lo volvieron a incorporar y el mismo instructorado costaba más caro. Entonces me di cuenta de que había mucho de comercio,